Víctor Vázquez. Juan Camilo Borges. ¿Quién será este? Juan Felipe y Ana Gálvez. Bueno, alguien que no haya llamado, que acabo de entrar. Profe, buenos días, Víctor Vázquez. Víctor, ya, ¿quién más? Profe, yo, Juan Camilo Borges. Buenos días. ¿Quién? Juan Camilo Borges, profe, buenos días. Sí, Borges, ya. ¿Quién más? Juan Felipe Paz. Juan Felipe también, ya. ¿Quién más? Es que alguien entró con un nombre que pues son iPhone de no sé quién. Amaviva, Amaviva, ¿quién es Amaviva? Profe, Ana María Viveros. Solo que ahorita se me salió, pero yo ya me había llamado a lista. Ah, listo. Bueno, empecemos compartiendo. Bueno, comencemos con esa parte que es como importante y voy preguntando así, ¿quién es el paciente? Cuando comenzamos a preguntarnos quién es el paciente, comienza a salir preguntas de una persona que viene por una molestia en la cabeza. En la cabeza, la mayoría de las molestias son simplemente, como le llaman algunos, un dolor leve, pero cansón, como dicen algunos. O sea, cefalea y hay que caracterizarla. Pero puede venir sobre todo cuando son niños. La mamá puede venir porque se golpeó la cabeza, porque le duele el oído, porque tiene un problema en la nariz, porque la nariz le está saliendo, le huele feo, porque no quiere comer, y muchas veces los niños lloran y la mamá los lleva porque no sabe qué está pasando y como a veces o generalmente los bebés no hablan, entonces no pueden decir dónde le duele, dónde es el problema, solo es el llanto. Espérenme un segundito, voy a desactivar acá para no. Listo. Voy a poner que está ingresando. Viene el niño entonces porque llora y resulta que tienes un problema en el oído, en la garganta, y tiene una amigdalitis, tiene una sinusitis, una otitis, y solo pues con el examen físico podemos mirar.
En los adultos, en los extremos de la vida, en los abuelos, es importante que a veces la familia lo trae porque están haciendo cosas incoherentes, porque no está coordinando, porque tiene un temblor, porque se cayó, porque se golpeó, porque está perdiendo la memoria. Entonces nos toca ir a mirar cuál es de acuerdo a la edad que le está ocurriendo. Igual si es un hombre, si es una mujer, a veces esos problemas de incoherencia en una mujer puede ser una infección urinaria, sobre todo si ha sido multípara y tiene una vejiga caída, un cistocele, y en el hombre pudiese ser una infección urinaria por un problema de próstata, pero el síntoma por el que consulta es una incoherencia o que se está tornando con un delirio. Se volvió loco el abuelito, pero además tiene fiebre, entonces está uno buscando otras causas. Tiene un problema cognitivo, y si antes ya tenía su problema cognitivo, si el paciente ya es un paciente con Alzheimer, si ya es un paciente que tiene Parkinson, si ya es un paciente que tiene un problema de demencia senil, o si tiene un paciente, si el paciente es un paciente con un síndrome de Down, ¿no? Varios problemas que conllevan a veces a esos delirios. Los pacientes que convulsionan, epilépticos, entonces tienen ya su problema cognitivo de base. ¿Dónde trabaja? ¿Cuál es el riesgo de trauma donde trabaja? ¿Está sano o está enfermo previamente? Si tiene alguna enfermedad de base que puede llevar a la consulta. Si presentó un trauma, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente que viene porque tiene un dolor de cabeza, si presenta un trauma previo, de hace poco se golpeó, si perdió la conciencia durante ese trauma, y si tiene algún síntoma más que esté acompañando a ese otro síntoma por el que esté consultando. En la historia clínica anterior, como antecedentes personales, los patológicos, si sufre alguna enfermedad de base, como una diabetes mellitus, si sufre enfermedades de base como epilepsia, si sufre enfermedades de base como hipertensión, si tiene enfermedades como insuficiencia cardíaca, si ha presentado un evento coronario previo, si hace un accidente cerebrovascular, lo que la gente llama trombosis, hoy en día se le dice apoplejía, que es un término antiguo y se está volviendo a acuñar, a hablar. Por supuesto, si el paciente ha tenido traumas recientes, antecedentes o recientes o pasados, antiguos. Si sufre de migrañas, tiene un dolor de cabeza, pero antes ya sufría de dolores de cabeza, pero este es peor que el anterior. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Si ha sufrido de otitis, sinusitis, rinitis, amigdalitis, si ha tenido meningitis y antecedentes familiares de Alzheimer, de demencia, de epilepsia, si el paciente viene por convulsión,
de migraña, de enfermedad cardiovascular. La historia clínica actual, si miramos, depende del síntoma. Entonces, cefalea tal vez es el síntoma más frecuente por el que se consulte con un problema en la cabeza. Y hay que caracterizarla. No es simplemente colocar en la historia, paciente, bueno, motivo de consulta, dolor de cabeza. Enfermedad actual, paciente que viene con una cefalea de una semana de evolución. Eso no funciona nada. Estamos diciendo hace cuánto, entonces estamos diciendo que es agudo, pero debemos caracterizarlo más. ¿Es global? ¿Es una cefalea global? ¿O es una cefalea hemicraneana? ¿O es una cefalea focalizada? ¿Sí? Las cefaleas agudas, por ejemplo, preguntar para ustedes, y una crónica, un ejemplo de un paciente viene porque le duele la cabeza y es una cefalea aguda, y otro ejemplo pensando que el paciente viene porque le duele la cabeza y el problema es una cefalea crónica. Vamos a poner aquí a los, por ejemplo, Santiago. Santiago Calvo, por ejemplo. Sí, señora. Causas de una cefalea aguda. Yo diría que puede ser posterior a un trauma o una caída. Sí. Y de una crónica, pues nosotros hace 8 días que fuimos al hospital, conocimos a un paciente y pues refirió que tenía un aneurisma y que llevaba mucho tiempo con el dolor de cabeza. Sí. Son intermitentes casi siempre, ¿no? Pueden ser intermitentes hasta que un día se vuelve insoportable y ahí es cuando consulta. Profe, ¿puede ser también hereditaria? ¿Como hereditaria qué? Por ejemplo, en mi caso, mamá sufre mucho de cefalea, le han hecho exámenes y nada. Y en mi caso, a mí también, yo sufro mucho de cefalea, ya se convierte en migraña y de esas que me pueden vomitar, me tengo que encerrar en la oscuridad y todo eso, hasta que me pase. Muchas veces me toca ir a urgencias para que me inyecten algo fuerte. Pero ya me han hecho resonancias, TAC, y no tengo nada. Todo normal. Bueno, pero entonces el antecedente de migraña, o sea, ahí sería la migraña como un ejemplo de una cefalea crónica, intermitente, ¿no? Eso, profe, crónica, ¿cierto? Sí. Eso sería crónica, ajá, porque aguda sería más como ansiedad o depresión o cosas, o sea, más sencilla. No. ¿No? La persona puede tener reagudización de su migraña, pero tiene una cefalea crónica porque hace rato tiene esa migraña. Tiene episodios de reagudización. Ok, crónica es cuando es algo repetitivo, que ya lleva tiempo. Sí. Y se presenta de la misma manera cada vez que da el episodio, ¿no? Hay pacientes que tienen cefaleas crónicas suaves, que no son migraña ni son nada, sino, por ejemplo, que tienen problemas emocionales. Y son problemas graves familiares. Sufren de dolorcito, cansón, por el mismo problema. Es como si somatizara hacia eso. Entonces, ¿cómo caracterizar la cefalea? Primero, si es global o si es hemicraneana o si es focalizada en alguna parte específica de pacientes que le dicen a uno, es que me acuerdo que mi abuelita decía, me duele el cerebro, y ella se tocaba la parte posterior, casi siempre cuando se sentía con preocupaciones. Si es pulsátil, si es como abombamiento, si es como si le pusieran
una, una diadema en la parte frontal de la cabeza y le espicharan de afuera hacia adentro, o si el paciente dice, no, al contrario, siento es como si me fuera a explotar la cabeza de adentro hacia afuera. Me hace unos pringonazos como latigazos. No es muy frecuente, pero cuando me da es como si fuera un latigazo fuerte, insoportable, pero dura pocos segundos. En ese momento hay que mirar cómo que el problema puede ser más neuropático. Diferente que el paciente me dice, me duele la cara, me duele la frente, me salgo al sol y me duele la parte de los pómulos, salgo al sol y me duele, y no me duele todo el tiempo, solo cuando me paro, o el otro dice, no, solo me duele cuando me acuesto, puede ser más una sinusitis. El otro dice, me duele, es el oído. ¿Dónde duele? O sea, sería la primera. Y luego, ¿cómo le duele? ¿Cómo es esa cefalea? Hay síntomas y signos de alarma que ustedes tienen que aprender, porque ocurre que a veces mandamos a las personas o cogemos como que todo el mundo lo que tiene el dolor es migraña. Lo mandamos para la casa. Le ponemos un analgésico fuerte y lo mandamos para la casa y resulta que el síntoma no era tan simple. Resulta que el problema era algo grave. ¿Cómo sabemos si es intensa y de inicio súbito? Hay que ponerle cuidado. Si ha empeorado, si venía presentando una cefalea suave y de pronto empeora como nunca, o tiene una migraña, desde hace años viene presentando episodios de cefalea, pero este ha sido el más fuerte como nunca antes lo hubiese tenido. Ese es un signo de alarma. Si se acompaña de signos de focalización. ¿Qué querrá decir eso de signos de focalización? Vamos a ver para los días atrás. Julia Andrea Maldonado. ¿Qué será eso de signos de focalización? Se durmió Julie. Víctor Vázquez. ¿También está dormido? ¿O no sabe? Si no sabe, mejor dicen no sé, pero no se queden sin contestar, que da uno la impresión de que se durmieron. Vanessa Cano. Vanessa, signos de focalización. ¿Deberle en el mismo lugar cada vez que consulta? No. ¿Alguien sabe qué es signo de focalización? Profe, yo creo que es en cada lóbulo, no me estoy mal. Me da pena contestar mal. ¿Cómo? No sería como en cada lóbulo, por ejemplo, lóbulo frontal. No estaría, por ejemplo, ubicado el dolor en cada parte, o estoy mal, lo siento. No, entonces signos de focalización es que empieza a apuntar un signo adicional neurológico. Entonces, que el paciente, además de la cefalea, siente que no ve por un ojo, que además de la cefalea siente que se le durmió un brazo o una pierna, o se le enredó la lengua, o le cuesta trabajo tragar, o se le durmió la cara, o se le torció la cara. Esos son signos de focalización. O sea, además de la cefalea, tiene algo más que me indica el área del cerebro donde está el problema.
que se acompañe de signos meningios, como rigidez de nuca, ¿sí? Que tenga náuseas, que tenga vómito, el vómito en proyectil, que se acompañe de fiebre. Sí, signos meningios son el signo de Kerner, de Brusinski, que ustedes lo van a estudiar porque les puedo poner en el examen. ¿Signos de qué, profe? Signos meningios. ¿Cuáles son los signos meningios? No, los signos de Carmen de Brusil, algo así. Kerning. Brusinski. Entonces, si ese paciente tiene todos esos problemas, hay que ponerle cuidado. Un paciente con cefalea intensa y fiebre, hay que buscar, hay que mirar, no es alguien para mandar a la casa. Hace un tiempo, y les digo, pues, en las primeras promociones de ustedes de la Santiago, hubo un estudiante, estaba en quinto año ya. En quinto año se hacen rotaciones, mentira, yo no me acuerdo si era quinto o en séptimo. El caso es que él venía de pediatría y pasó a medicina interna. Este estudiante llegó con cefalea, llegó de la doctora Mónica Patiño, internista, llegó con cefalea y ella le dijo, porque te veo enfermo, ¿qué tienes? No, tengo un dolor de cabeza insoportable, doctora, yo ya fui a urgencias y me dijeron que era una migraña, me pusieron analgésicos, pero yo sigo, me mejoró, me pusieron una dipirona, yo mejoré, me fui para la casa, pero hoy estoy horrible. ¿Y tienes fiebre? Sí, tengo como 3 días de fiebre, eso no es migraña, vete otra vez para urgencias. A los 3 días regresó nuevamente la rotación y lo vuelve a ver allí nuevamente con el dolor de cabeza y dijo, ¿qué haces aquí? Lo vio peor. Dijo, no, fui otra vez y me volvieron a poner dipirona, me fui para la casa, me dieron incapacidad 3 días y aquí estoy otra vez, no me aguanto el dolor de cabeza. La doctora lo acostó en una camilla, lo examinó y le dijo, se me va ya urgentemente para la clínica. En eso era el Seguro Social. Le dijo a un compañero, acompáñelo, y yendo en el camino, el muchacho entró, se hizo inconsciente. Gracias a él lo llevó. Y la doctora, mientras se llevaba, llamó a urgencias. Mira, habla la doctora tal, va un estudiante de medicina que va consultado muchas veces, ahorita la acabo de examinar y tiene una meningitis. Llegó allá y el muchacho efectivamente entró en coma, se le empezó manejo, pero desafortunadamente ya hubo daño y el muchacho nunca más pudo volver a estudiar medicina. Entonces, mire la equivocación tan grande que podemos cometer, pensar que toda cefalea es una migraña, que toda cefalea severa es una migraña. Entonces, ojo con la fiebre, ojo con otros síntomas acompañantes y ojo con eso de que esté empeorando. Las cefaleas hay que mirarlos, pueden ser simplemente por problemas emocionales. Puede ser que el paciente tenga una hipertensión y se esté subiendo la presión en esos días, también sea un síntoma, estar empezando a presentarse la subida de la presión, nunca antes sufría y se le está presentando como la manera con la cefalea, que generalmente en una cefalea de un hipertenso no es que sea muy severo,
es una cefalea más bien cansón, como un aturdimiento en aquella persona que se le esté subiendo la presión. Pero en cambio, si ese paciente que ya tiene hipertensión arterial y empieza a tener cefalea, de pronto se acompaña de signos de focalización, entonces de pronto está haciendo un accidente cerebrovascular. Entonces hay que mirar todos los puntos de una cefalea. Otra de las causas más frecuentes por las que consulta un paciente con un problema en la cabeza es que siente mareo. El mareo es la sensación diferente que siente la persona, hay que caracterizarla, no es decir, no, el paciente viene porque siente mareo. ¿Cuál mareo? Caracterizar el mareo. El mareo es movimiento, el paciente siente que todo se le mueve alrededor o el paciente siente que si no se agarra se lanza como si lo fueran a lanzar, o sea, es movimiento, o se le hunde el piso. Ese mareo es tipo vértigo y ese mareo tipo vértigo ese mareo tipo vértigo es el mareo que se localiza en el oído. Entonces, no todos los mareos son vértigo. No sirve lo que dice Cediel, donde menciona el vértigo subjetivo y objetivo. Eso no dice nada. Es más importante decir cómo es el mareo, que es movimiento. Si es movimiento, definitivamente es un vértigo. Si no es movimiento, posiblemente no es vértigo. Y quiero que tengan en cuenta esto porque a veces el paciente dice, me siento mareado, tome Dramamine, es un vértigo. Simplemente le doy algún antihistamínico, guarde reposo, le miro los oídos, le miro la nariz y todo lo cuadro por allá. Y resulta que nunca pregunté qué era lo que sentía. Si el paciente le dice, no, lo que yo siento es que cuando me paro se me oscurece la vista. Cuando voy subiendo las escaleras y llego a la parte de arriba, se me va la vista, se me vuelve borrosa, me siento débil, siento que me voy a caer y tengo que sentarme. Ese es otro tipo de mareo y ese generalmente el problema es cardiovascular, o sea, el problema es perfusión del cerebro. Eso es lo que llama uno presíncope. Para algunos pacientes el mareo es ese vahío, esa pálida, me dio la pálida, que casi siempre es como oscuridad en la vista y es nuevamente es que no perfundió en un momento dado el cerebro. Puede ser desde un problema neuropático, neurológico, como un síndrome vasovagal, como puede ser un problema de una anemia, si hay una anemia no perfunde el cerebro, ¿no? Y puede ser que el sistema neuropatía autonómica, el sistema nervioso autónomo se está volviendo lento por la edad, por la diabetes, por muchas causas. A todos nos hemos pasado que cuando nos amarramos los zapatos y nos paramos muy rápido, se nos oscurece la vista y se me mareé. Pero se nos pasa y es algo que nos ocurre por ahí de vez en cuando. Pero si ese mareo tipo oscuridad empieza a ser frecuente, como en los abuelos, están acostados y se levantan y se marean, y cada vez es más frecuente y es tan frecuente que se pueden caer y perder y golpear, empiezan las caídas. Hay que ponerle cuidado que el problema pueda ser neurológico, cardiovascular, corazón enfermo o una anemia. El otro es que dice, no, es que yo tengo el desequilibrio en los pies, con todo me enredo, yo no sé. Los pies
se me enredan. Puede ser una neuropatía periférica, que esté perdiendo la sensibilidad superficial o profunda en los pies. El otro es el vaivén o balanceo. Todos hemos sentido eso cuando estamos muy enfermos y sentimos que vamos a una clase, por ejemplo, estamos muy enfermos o vamos a trabajar así enfermos. Tratamos de estar en el presente, como dice, pero no, el cuerpo está flotando como por el aire de la enfermedad. Ese es el vaivén o el balanceo. Si ese vaivén o balanceo empieza a ser frecuente en una persona, muchas veces es por pérdidas emocionales. Han tenido una separación, se ha muerto un hijo, se ha muerto el esposo, alguien cercano, queda con ese vaivén, ¿no? Con ese balanceo, que es algo mientras superan esa pérdida. ¿Alguien iba a hablar? No, pero yo sin culpa lo siento. Bueno, lo importante es que en el mareo no lo relacionen todo como vértigo. Siempre es caracterizar para ese paciente qué es el mareo. Muchas veces el vaivén o balanceo no solo es emocional. El vaivén y balanceo a veces es parecido a ese que la gente se va al mar y empieza a ver las olas que van y vuelven y siéntese como si flotara por el aire. Ese es el vaivén. La mayoría, el origen anatómico es el alma, pero un 15% puede ser cardiovascular y hay que tenerlo en cuenta. Pérdida de la conciencia. Ese sí que es importantísimo saber si esa pérdida de la conciencia. A ver, por ejemplo, vamos a ver, empecemos a preguntar aquí. Adriana Sofía Bravo, por ejemplo. Señora. Esa pérdida de la conciencia, ¿tú cómo la imaginas? ¿Te llevan un paciente que no se da cuenta dónde está, o sea, llega en un estado de inconsciencia? Entonces, puede ser que le hayan dicho que en la casa se desmayó, ¿no? Pero ya está consciente cuando llega. Otra cosa es que lo encuentra la policía o lo encuentra alguien tirado en la calle y lo llevan a urgencias y le dicen, mira, lo traigo porque está inconsciente. Entonces, diferente el que perdió la conciencia y se despertó y fue por corto tiempo al que lo traen ya inconsciente y todavía sigue inconsciente. Se valora de diferente manera. Si la pérdida de la conciencia fue por un trauma, siempre hay que pensar si hubo un trauma previo. Si la pérdida de conciencia es seguida después del consumo de alguna sustancia. Generalmente, cuando el paciente no llega a urgencias y uno dice porque perdió la conciencia, uno pregunta, ¿y si ya está despierto, por cuánto tiempo lo perdió? Si fue por poquito tiempo, por unos minutos o segundos, o si por el contrario ha pasado mucho tiempo. Si se encontró tirado y luego se despertó, no sabe cuánto tiempo pasó. Y en esos casos hay que mirar si hay un trastorno de focalización asociada. Si el paciente perdió la conciencia y tiene pérdida de la fuerza, tiene pérdida para la deglución, no puede tragar, si tiene problema del gusto, si tiene problema del olfato, de la visión, si se le torció la cara, si no siente media cara, si no siente la pierna, si no puede mover un brazo,
Esos son signos de focalización que hay que tener en cuenta. Si estuvo acompañado o no de convulsiones. Si es un síncope. ¿Qué es un síncope? Un síncope es una pérdida súbita de la conciencia con recuperación rápida y espontánea, sin pérdida del tono postural. Eso es un síncope. Básicamente, como si fuera un presíncope, cuando el paciente dice, me dio la pálida, pero se recuperó fácilmente. El presíncope, generalmente el paciente está asociado a que se despierta y no hubo deterioro neurológico. El paciente sintió visión borrosa, sintió la debilidad generalizada y se cayó. O sea, casi siempre hay una pérdida del tono postural previo a la pérdida de la conciencia. Ese es un 5. Si la pérdida de conciencia está asociada a convulsiones y si ya es un convulsionador crónico, es la primera vez que convulsiona, eso ya hay que buscarle por qué y si hay un signo de focalización o no. Si ha habido un trauma, si ha habido consumo de sustancias, esa pérdida de conciencia está asociada a que iba por la calle, iba a hacer una transacción del banco y ya no recuerda más y ahora se despierta porque la policía lo trajo, pero no supo qué ocurrió. Sí, de pronto dice, no, lo último que me acuerdo es que alguien me dio a oler algo y después alguien me llegó y me dijo que me iba a dar, que me tomara esta agüita y hasta ahí me acuerdo, ahí le entró la burundanga. La burundanga es algo que se toma, lo que pasa es que muchos de los pacientes no recuerdan esa parte de tomar. Generalmente se le pone un hipnótico tipo inhalado o tocado que la persona la pone mareado. Entonces viene el salvador le da algo de tomar y ahí entra la burundanga. Es generalmente... Una pregunta. ¿Sí? Si a la persona le colocan eso, o sea, pues no sé cómo es la burundanga, ¿puede ser tocado el paciente? ¿La persona? No, la burundanga siempre es tomada. Lo que pasa es que la persona borra esa parte. No, siempre es tomada. Lo que pasa es que le ponen un hipnótico. Ajá. Y ese hipnótico, o sea, lo que usted se siente es como una pequeña debilidad y en ese momento lo sientan y ahí es donde le dan la bebida. Es que me pasó algo el sábado cuando bajamos del hospital. Yo iba a hacer un turno y me monté en un güey. Cuando yo le digo que me lleve para el primitivo, él me lleva por otro lado y yo ya empecé a verlo como de diferentes colores a él y montó una señora en el carro. Yo ahí ya no los veía diferente y empecé a vomitar, me sentía mal y me tiré. Eso fue después de que salimos de Los Chorros. Yo iba por el hospital, yo me quedé en la Santiago. Entonces me fui para el hospital y pregunté de una vez, me dice, seguramente te dieron burundanga o algo, y la muchacha me decía, vámonos para mi casa. Entonces uno puede mirar a ver si le colocaron algo en el cuerpo, una prueba. Sí, generalmente es un olor, el hipnótico. Es un hipnótico, pero no te alcanzaron a dar nada de tomar, sino no, solamente sé que ella se montó y yo estaba muy asustada y le dije, señor, ¿usted para dónde me lleva? Y empecé pues a llorar y empecé a vomitar. Y cuando ya empecé a vomitar les dio como asco y los veía diferentes y se fueron detrás mío. Y un señor en la panadería me ayudó, eso fue como en un barrio, Guabal, Colón, no sé. No me acordé, al principio no me acordé ni a dónde me recogieron. Donde la señora se montó, ya me acordé, fue como en la noche.
por eso, pero ya empezaste a vomitar, te saliste del carro. Me tiré. Sí, ahí te dieron un hipnótico y ahí te iban a dar la burundanga. Ay, qué miedo. Yo quedé asustada ese día. No te alcanzaron a dar. Sí. Sí, y hoy en día están muy frecuentes. Bueno, ya la pregunta, profe, qué pena. Al examen físico, y esto quiero que empecemos. Podemos casi siempre que todo paciente que nos llegue inconsciente urgencias, siempre el examen físico debe empezar por los ojos. Debemos empezar a mirar esos ojos, cómo están las pupilas, si las pupilas son isocóricas, si están del mismo tamaño o están anisocóricas como esta. Esta es del normal tamaño y esta está midriática. O las pupilas pueden estar isocóricas, pero mióticas o midriáticas. Cuando están anisocóricas es un signo de focalización. ¿Sí? Está ya la focalizado, el área donde está el compromiso en el cerebro. Cuando están mióticas o midriáticas ambas, es algo generalizado. Luego de mirarlas, tengo que mirar si son reactivas o no reactivas. Si son reactivas o no reactivas a la luz. ¿Sí? Si al ponerle la linterna se debe poner miótica. O sea, si al poner la linterna aquí, estas se ven isocóricas y normal tamaño, pero le pongo la linterna y una de las dos no reduce el tamaño, hay una pobre respuesta y hay que tener cuidado. ¿Sí? Y cuando uno ilumina aquí, esta se contrae también. Deben contraerse las dos, iluminando una sola. Entonces, uno mira el reflejo directo cuando ilumina este ojo y este se pone contraído. Eso es el reflejo directo. Cuando yo hago aquí, se contrae la otra, es el reflejo consensual. Ahí estoy valorando las vías aferentes y eferentes del primer nervio y el tercer par craneal, que es el que me da la respuesta a la contracción de la pupila. Tengo que mirar si las escleras están ictéricas, como por ejemplo este paciente, o si por el contrario están rojas, y hay un ojo rojo, que le llamamos inyección conjuntival. Por ejemplo, este ojo rojo es por una carnosidad que ha crecido. En este momento ya cogió la córnea. Si la coge, se llama pterigio. Y si no, se llama pingüécula. O sea, si esta carnosidad que está aquí no alcanza a llegar al ojo, se llama pingüécula. Profe, qué pena, disculpa. ¿Esa carnosidad qué es? ¿Es un cáncer, un tumor o...? No, esto generalmente le ocurre mucho a las personas que son expuestas a tierras. Los ciclistas, los motociclistas que no se ponen gafas y reciben mucho polvo y van por lugares de polvo. Entonces, la conjuntiva, esta esclera está cubierta por una conjuntiva transparente que se inflama y desinflama, inflama y desinflama, y una inflamación crónica empieza a formar una carnosidad allí que cuando invade la córnea se llama pterigio.
pero generalmente son para las personas que se exponen a polvo. Entonces son frecuentes los constructores, sí, los que trabajan en construcción, sobre todo en obra blanca y en obra gris, para los motociclistas, los ciclistas, todos esos que se exponen a los vientos y sin poner gafas. Profe, ¿cómo dijiste que se llamaba? Qué pena. Pingüécula y terigio. Profe, y eso avanza. Qué pena, no, pues, habla José. Gracias, Jenny. ¿Sí? Profe, y eso sigue avanzando, dejar a uno ciego o solo hasta donde haya hecho el daño. Generalmente usted cuando ya ve por aquí lo operan, le hacen como un debridamiento y le quitan toda esa telita que cubrió. Casi nunca quedan ciegos. Si se deja avanzar, si no tiene plata, hoy en día es muy raro porque existen los CISBENE, ¿no? Entonces la gente tiene como ir a los puestos de salud. Profe, ¿y eso podría ser que se enquista polvo o algo así? Es que generalmente es por eso, por polvos. No porque se enquisten, sino por polvos crónicos. O sea, que se acumula, y empieza a generarse eso como una respuesta del sistema inmune para sacarlo. Como una respuesta de inflamar y desinflamar. Okay, otro rojo ojo más frecuente, lo más frecuente de ojo rojo es la conjuntivitis. No, eso es muy frecuente, que le dicen es que tiene la mirada china, ¿no? Es que le dio la conjuntivitis, que generalmente es viral, y como es viral es muy contagiosa. Toda persona con una conjuntivitis siempre hay que aislarla, porque muchas conjuntivitis pueden ser alérgicas. Generalmente las alergias y las virales se sobreinfectan, entonces tendremos que adicionarle antibióticos oftálmicos, ¿no? Por supuesto. Otra causa de ojo rojo es la uveitis. Otra causa de ojo rojo es el glaucoma. Y uno de los frecuentes es cuando sale por aquí como una cosa roja, negra, roja, como si fuera sangre viva, pero muchas veces que la persona se ha golpeado sin darse cuenta, ¿no? Algunos lo relacionan con que hace picos de presión alta y que se revienta un vaso adentro. Es más alarmante lo que en realidad lo que es tan grave, eso se va a curar. Profe, qué pena, disculpe, usted dijo uveitis. Uveitis, sí. Ahí le dejo qué es uveitis. Listo, profe, gracias. Uveitis. Bueno, como les había dicho, hay que mirar si esas pupilas están mióticas o están midriáticas, porque muchas veces es por intoxicación. Ya en un paciente muy dormido lo lleva a la policía y usted mira la pupila y está miótica y está inconsciente el paciente. Puede ser por intoxicación por órganos fosforados, como cuando los pacientes se intoxican, no se quieren matar, se quieren suicidar y toman sustancias para hacer eso, raticidas y todo eso. O tiene una sobredosis de heroína, o tiene una sobredosis de opiáceos. ¿Sí? Entonces tiene esas pupilas mióticas. O por el contrario, les cuento que el miércoles pasado, ¿sí? un tipo me robó el retrovisor del carro. Cuando yo volteo a mirarlo, ¡pum!, estaba ahí colgado del retrovisor. Le veo sus ojos rojos y las pupilas así dilatadas, ¿no? Entonces, de pronto allí, el paciente ya esté bajo el efecto o de la marihuana o de la cocaína, puede
ser lo que tenía esos ojos dilatados, las pupilas dilatadas. Cuando nos llega a urgencias inconsciente o desorientado con pupilas así, puede ser la escopolamina, como la compañera que nos estaba hablando, ¿no? Escopolamina burundanga. Puede ser un muchacho joven, se ve más en las clínicas, que el papá los encontró dormido y que nada, que se despierta, y cuando lo ve se ríe mucho y lo llevan a la casa, a la clínica, y está dilatada, y puede ser que haya consumido anfetaminas que son un poquito más caras, o marihuana. Bueno, ¿alguna pregunta de la vista? De la vista es algo muy largo, lo van a ver un poquito más en detalle en neurológico, en semiología 2, pero Profe, ¿sí? qué pena. ¿Cuál es la diferencia entre inyección conjuntival y epiescleritis? Inyección conjuntival es ojo rojo. ¿Y la epiescleritis? Es una de las clases de ojo rojo. Es decir, que realmente no hay una diferencia, no la podría llamar de las dos maneras. No, porque es que es una inyección conjuntival y no es episcleritis. Ok, entonces sería que una localización. Una conjuntivitis puede ser por inyección conjuntival. El señor que me robó el retrovisor tenía la inyección conjuntival, pero no tenía episcleritis. Profe, una pregunta yo también tenía al respecto de lo que decía mi compañero Daniel, era que epiescleritis, pues yo me recuerdo que un día el doctor dijo, tiene epiescleritis, y yo le vi, tenía como sangre por fuera, pues ya como del ojo. Entonces sería como que hay un daño a nivel de vasitos, a nivel ocular. Es decir, una hiperemia de la esclera. Eso sí pareciera más una inyección conjuntival, o sea, mejor dicho, al ojo rojo hay que buscarle la causa. Tiene una inyección conjuntival, pero puede ser simplemente porque tiene algo que se rascó, ¿cierto? O sea, le está rascando y se rasca muy duro, y entonces ya está la inyección conjuntival, pero no tiene nada más. Será como la inyección conjuntival, como una pequeña inflamación que se da, y ya la epiescleritis es cuando ya hay un vasito sanguíneo, un vasito sanguíneo se ha roto. Sí, eso. Perfecto. Bueno, la nariz. De la nariz tenemos que mirar la fosa nasal, si está permeable o no. Mirar todos esos vellitos que están allí dentro de esa fosa nasal y si está permeable, ¿no? Por ejemplo, acá, mire aquí la permeabilidad completa, y aquí está inflamado esto y esto, y solo queda este pedacito por donde pasa el aire, ¿no? Eso tenemos que mirar, la permeabilidad. Miramos si el tabique está centrado o no está centrado, cómo está el tabique. Miramos los senos nasales. Entonces uno puede poner la linterna aquí y se ilumina acá. La linterna aquí, se ve aquí, se tiene que ver permeable, quiere decir que está bien los senos nasales. Si yo pongo una linterna aquí y aquí no se me pone rojito como acá, no está bien. Hay una manera como esta, ¿ves? Que yo puedo poner la linterna aquí y se me ilumina todo esto. Mire esta paciente tiene este lado muy bien, pero este lado está enfermo. Hay una sinusitis maxilar aquí, que no se ve la iluminación del seno, está congestionado. Igual si yo pongo la linterna aquí al lado y lado y no veo cómo se iluminan en la frente. Es una manera de mirar la sinusitis.
se trata de ser que sea más bien en un cuarto oscuro, ¿no? Prefiero entonces para esto más las linternas amarillas. Dan mejor iluminación que las blancas. A veces las blancas no las venden muy bien es porque no se calientan, ¿no? Pero nos da mejor iluminación las amarillas, para que dan la luz amarilla. Tocar, palpar, el poner el dedo aquí no tiene por qué doler. Voy a mirar a ver si me pueden observar. Ahí me ven, ¿cierto? Sí, profe. Usted puede poner el dedo, ustedes pueden poner el dedo aquí. Aquí no tiene por qué doler. Si usted pone el dedo aquí, este dedo aquí no tiene por qué doler, no duele. Es meter el dedito ahí. Ahí usted siente en el hueso como una entradita y ahí está poniendo el dedo hacia los senos frontales. Si duele es porque está inflamado. Igual poner la mano acá, esto no debe doler. Aquí no debe doler. Si duele es porque está inflamado. O sea, aquí esto no debe doler. Bueno, en la nariz, pues siempre tener en cuenta si el paciente está diciendo, la mamá trae al niño que porque le huele feo la nariz, que porque está con los moquitos muy amarillos, que tiene los moquitos muy verdes, que ya ha ido un médico y otro y sigue con esos moquitos y que además huele a feo. Recuerden que los niños todas las cosas se las viven echando por todos los orificios. Y el orificio más frecuente echan es el de la fosa nasal. Entonces siempre hay que abrir y mirar allá adentro. Yo me acuerdo una de mis rotaciones con el otorrino, cuando estaba estudiante, una mamá de consulta porque el niñito olía muy a feo, ya llevaba como 5 antibióticos, 5 ciclos de antibióticos y mejoraba por un tiempo, pero nada que. Entonces ya lo remitieron al otorrino y el otorrino le puso el rinoscopio, abrió la nariz y metió una pinza y empieza a jalar y sale y se ala el niñito, claro, eso gritaba. Y él jalaba y jalaba hasta que salió una mata de frijol que tenía allá. Imagínense eso. Nunca le iba a sanar. Se había metido un frijol allá adentro. Entonces siempre con los niños hay que tener mucho cuidado en eso y también en los oídos. Y con esa iluminación que le estamos generando ahí que usted nos acaba de mostrar, ¿podríamos ver si tiene algo? Sí, podemos ver que está opaco, que no se ve así iluminado. En ese muchachito, la verdad, esa matica que no está tan grande, pero ya tenía casi hojas. Terrible ese niño con esa matica allá adentro. Le creció más que le crece al cultivador. Ese niño sanaba con los antibióticos, pero nunca iba a mejorar completamente si tenía eso allá. Esos cuerpos extraños son frecuentes en los niños. Vi también un niño que se había metido algo en el oído, pero no era ni frijoles ni alberjas, sino era como una pepita, como una semilla roja. Roja no, negrita. Y el niñito se quejaba de
de que le silbaba, que le sentía algo allá adentro. Él sabía que se había metido eso ahí. Bueno, en la boca, siempre mirar si tiene toda la dentadura, si la mucosa está húmeda. Es una de las maneras, en cuanto miramos las conjuntivas, se me olvidó en el ojo, mirar si están rojas, así como en la boca también mirar esas conjuntivas están rosaditas, ¿no? Porque la palidez nos puede indicar anemia. La mucosa húmeda, la dentadura completa, si tienen piercings, si tienen cosas que se ponen allí, mirar si la lengua es lisa o si es rugosa. Lo normal es que se vean las papilas gustativas, que se vea todo lo grumoso de la normal de la lengua. Si hay lisa, si no tiene papilas, hay que pensar en una anemia perniciosa. ¿Sí? Mirar la dentadura, porque muchos pacientes se quejan. De hecho, tuvimos un abuelo que estaba hospitalizado en medicina 2 y decía, no, es que yo sufro de migraña. Él era diabético y estaba por un problema de diabético, pero estando hospitalizado empezó a dejarse del dolor de cabeza. Entonces fuimos a verlo. No, es que yo sufro de migraña y que se me está dando más en estos días. Dijo, ¿y cuál es su migraña? ¿Cómo es? Entonces decía, no, es que cuando yo como para un lado, a ese lado me da un corrientazo que se me da por toda la mitad de la cabeza y esa es mi migraña. Yo, tan raro una migraña que solo se ve cuando come. Pues fuimos a mirarle, le levantamos la boca, toda esta parte del labio, y aquí atrás tenía unas raíces, pues alguna vez le sacaron una muela y le quedaron las raíces puestas y por eso quedaba, cuando mordía le dolía. Mismo fue al odontólogo, le quitaron esa raíz y le acabó su migraña. Mirar la lengua, que ya miramos, si hay la lengua, también si hay lesiones, si hay aftas, si hay monilias, aftas o úlceras. Igual en las encías, si están rojas. En estos días vimos un paciente en el San Juan que le descubrieron su cirrosis hepática porque empezó a sangrar las encías. Empezó a sangrar, se despertaba por la mañana y la boca sabiendo a sangre y las encías todas rojas. Y un día vomitó sangre. Entonces, ahí fue como empezó el diagnóstico de cirrosis. Si está inflamado, casi siempre los pacientes con trastornos de malabsorción de micronutrientes va a tener lo que llaman, ustedes encuentran por internet, las mucositis. Mucositis significa inflamación de las mucosas de la boca. O sea que puede haber gingivitis, estomatitis y glositis. Esos son inflamación de todas las mucosas de la boca, se llaman mucositis. Profe, tengo una pregunta pequeña. Es que es normal cuando uno, por ejemplo, en el caso mío que me trasnocho estudiando y casi no duermo bien, que se le duerma la lengua. No había escuchado eso. Bueno, ya solamente es. ¿Que trasnochas y se te duerme la lengua? O sea, es que cuando yo trasnocho mucho y por días de seguidos y duermo 4 horas o 3 horas, estoy en la universidad o en la calle y no sé por qué se me duerme la lengua. No, no es normal. Ok, pero hay que buscar la causa.
No. Las mucositis, entonces, les van a consultar a ustedes. Puede ser los niños que coman, que se echan toda la boca, ¿no? Los niños chiquitos, todo lo que ven por ahí se lo echan y se infectan, ¿no? Se ve. Pero también estamos viendo en los pacientes que tienen trastornos de mala absorción porque le están dando quimioterapéuticos. Entonces, los pacientes con cáncer, es frecuente que se vean esas mucositis. Hay que mirar si la úvula está centrada, porque si la úvula está desviada para un lado, puede ser un trastorno de accidente cerebrovascular asociado a un trastorno de la deglución, de una disfagia. Por ejemplo, que esté desviado, si ve que este velo del paladar está caído y está hacia abajo, mientras que este está central. Aquí hay una desviación de este lado. El cuello. Bueno, vamos a hacer un rezo aquí de 5 minuticos antes de pasar al cuello. Voy a poner de una vez el reloj 5 minutos.
Bueno, regresamos. Aquí ya me tomé un tintico. El examen del cuello, lo primero, como siempre, debe ser la inspección. Por ejemplo, en este cuello que observan de este paciente. A ver. Anderson y Jajía. Espérenme un segundito, lo quito. Anderson. ¿Qué ves? ¿Qué ves en ese cuello? El esternocleido. Esternocleidomastoideo. El esternocleido, sí. Parece que hubiera una inflamación acá, ¿no? En este lado. ¿Sí? Puede no ser, no necesariamente el músculo, pero sí puede ser alguna adenopatía, que es el que esté haciendo el problemita ahí. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es eso, la simetría lado y lado, y miramos que la tráquea esté centrada. Aquí podría ser que la tráquea está más hacia acá o más hacia acá. Entonces, vamos mirando si para dónde está. Y tenemos que observar todos los triángulos del cuello. Desde el submaxilar, está aquí, este triángulo anterior, estos laterales, y las regiones supraclaviculares, ¿sí? O sea, inspeccionar. La tráquea centrada es importante porque la tráquea desviada me puede estar diciendo que algo en el pulmón puede estar pasando. Por ejemplo, si aquí hubo una tuberculosis, una fibrosis que jalone la tráquea para acá, o que aquí en este lado esté un neumotórax que esté empujando la tráquea hacia el otro lado, que la esté empujando. Entonces podemos observar a la inspección. Mirar si hay latidos o pulsaciones, ¿sí? Podemos observar en este ángulo aquí, la carótida, algunos lo pueden observar, pero no es normal que esté grande y latiendo bastante. Puede ser una danza carotidia. O podemos observar aquí, sobre todo en este lado derecho, si hay una ingurgitación yugular, que lo vamos viendo en el sistema cardiovascular, pero eso lo debemos ver a nivel en el cuello. Mire, esta es una ingurgitación. En este triángulo lateral podemos observar esa ingurgitación yugular, que todo el mundo lo puede tener a 0 grados. O sea, yo estoy recostado completamente, puedo verlo, pero si yo estoy sentada, no tengo por qué tener esa ingurgitación. Lo pueden tener y lo han visto ustedes en algunos cantantes, en ese momento que están aumentando la presión intratorácica para cantar, se ingurgita, pero no estando en condiciones basales. Si hay adenopatías, como esta, por ejemplo. ¿Cómo está la tiroides? Si está grande, se observa, se puede observar un bocio. Este bocio, por ejemplo, es asimétrico, este está más pequeño que este. También depende de la posición en que lo vea. Siempre debe poner o a verlo de frente. Una pregunta. ¿Sí? ¿Uno cómo podría diferenciar entre un bocio y entre una hiperplasia tiroidea? Es que el bocio puede ser por una hiperplasia tiroidea. Ok, perfecto. O sea, está grande, ¿sí? Tendríamos ya que hacer una biopsia para saber de qué se trata. Ok, porque puede ser solamente inflamación de la misma tiroides o ya algo que, una neoplasia o una hiperplasia tiroidea que haya podido generar, pues eso.
Hay ¿Sería muchas, más asimétrico o algo así? sí, sí, hay muchas causas de adenopatías. Uno es un bocio por falta de yodo, otra vez ya por tumores o masas, por una tiroiditis, ¿sí? Una hipertiroidismo. Entonces son varias causas. Generalmente las hiperplasias o los tumores de la tiroides, hay que biopsiarlas para saber cuál es la causa. La posición que se debe hacer para hacer ya la parte de la palpación, porque hasta ahora estamos observando, a palpar, es de esa posición detrás del paciente. Entonces, para que ustedes pues hagan eso con los docentes, ¿cierto? Se hacen detrás del paciente y empiezan a palpar. Yo casi siempre les pongo que ustedes empiecen, todos toques en sus mastoides. Esa bolita de hueso que está detrás del oído. Toques en todas ahí. De ahí tienen que empezar el examen físico del cuello, siempre estando detrás del paciente. Y empiecen a dar con su dedo, el de la mitad o el índice, el que ustedes utilicen más, o los dos, de una forma circular, ir avanzando desde la mastoides, rodeando toda la mandíbula, ¿sí? Rodeando toda la mandíbula y yéndose hacia la parte inferior de la mandíbula. O sea, yéndose por todo ese triangulito, por esa región submandibular. Ahí no debe palparse masas, pero si ustedes al hacer esa forma, en forma de círculo, va a sentir el paciente que bota saliva y eso es normal, ¿no? Eso es lo normal. Vuelven otra vez a la mastoides y ya no se van por el borde de la mandíbula, sino bajan por delante del esternocleido en forma circular hacia la escotadura supraesternal. O sea, bajan rodeando toda la tráquea por delante del esternocleidomastoideo. Esa es la región anterior, ¿cierto? En esa región anterior pueden palpar amígdalas, o sea, ahí pueden haber adenopatías cuando los pacientes tienen amigdalitis. A veces duele si está con amigdalitis, baja por todo alrededor de la tráquea, llega hasta la escotadura supraesternal, se devuelve a la parte media y mueve la tráquea, balancea. Voy aquí a poner un poquito la cámara. O sea, se vienen aquí, se van por delante, van hasta la escotadura, luego se devuelven y aquí en la mitad hacen esto. Balanceen la tráquea y luego metan el dedo en medio de ambos, como recogiendo un poquito hacia atrás, pero en la mitad del cuello, meten los dedos y traguen saliva. En la parte posterior van a sentir que se desliza la tiroides. Es más fácil con el paciente que con uno mismo, pero pues esa es la idea, que estén por detrás, meten los dedos entre la tráquea y el esternocleido en la región medial y luego le dicen al paciente trague saliva y siente cómo sube
la tiroides si se desliza entre los dedos. Luego vuelven nuevamente a la mastoides y ya no se van por delante del esternocleido, sino por detrás del esternocleido, dándose masaje detrás del esternocleido hasta llegar a la escotadura supraclavicular. Ahí van a ver adenopatías. Muchas veces de ustedes tienen adenopatías en esa área porque han sido vacunados recientemente. Pueden haber adenopatías. Y llegan a la escotadura supraclavicular y allí no deben haber masas. A veces hay masas por neoplasias del estómago. Entonces, esa es otra tarea. ¿Cómo se llama esa masa? Esa adenopatía, ese ganglio que se forma en la región supraclavicular. Van a decir en cuál lado, si en el derecho o en el izquierdo, y cómo se llama esa adenopatía. Profe, ese es el ganglio de Virchow, ¿cierto? Que Sí. es en el lado derecho. ¿Derecho o izquierdo? Derecho. ¿No? Y bueno, ahí les queda, leo el interrogante. También pueden haber más o por problemas del lóbulo superior del pulmón, tanto derecho como izquierdo, por eso ahí hay que mirarlo bien. Luego nos vamos otra vez nuevamente a esa mastoides y ya no nos vamos por detrás del esternocleidomastoideo para bajar al cuello, sino nos vamos hacia la cabeza, detrás de la mastoides, pero nos vamos por alrededor de la columna cervical. Ahí hay otro triangulito posterior donde pueden aparecer adenopatías que ya son drenaje de problemas en el cuero cabelludo, sí, en el cuero cabelludo o en problemas de lesiones. Casi siempre todas las lesiones del cuello o del cabelludo, de la cabeza, van a verse allí. En la cabeza pueden empezar desde esa región posterior e ir mirando toda la cabeza y tocando si encuentran adenopatías en toda la región posterior del cuero cabelludo. De una manera circular hacia el cuero cabelludo, y pueden coger el cabello y mirar si al pasar por allí es frágil, cae fácilmente. De la cabeza del cabello hay que mirar la fragilidad del cabello, si es frágil, si cambió de color como el signo de la bandera en la desnutrición, si hay zonas o áreas de alopecia, si hay nevus o lunares que han cambiado de color y ese lunar o ese lunar que tiene, esa mancha que tiene el cuero cabelludo se relaciona con alguna adenopatía en la región posterior, en ese triángulo posterior del cuello, que muchas veces es un cáncer, ¿no? Es una neoplasia. ¿Preguntas? No, profe. Bueno, y por último, vamos a mirar que ustedes hagan esta semana también con sus docentes una otoscopia. No necesariamente tendrían que comprar el otoscopio.
pues, perdón, el equipo de órganos que es más caro, pero sí hay otoscopios que son baratos. Y esto lo hacemos porque cuando ustedes rotan por otorrino, me dice la doctora Cabrera que cuando van allá no saben ni coger un otoscopio. Y nunca han mirado un oído. Entonces, determinamos en semiología que íbamos a ayudar en esa parte. Aunque la doctora Cabrera ya renunció a la universidad, pero pues me pareció una buena sugerencia. Bueno, en el oído, pues entonces tenemos un conducto auditivo externo, un oído medio, donde están los huesecillos, y el oído interno, donde están los canales semicirculares y todo lo que involucra. Pero con el otoscopio, lo principal que vamos a observar es este conducto auditivo externo y el tímpano. Eso es lo que vamos a observar con el otoscopio. En la historia clínica, puede ser que consulte por dolor de oído, pero con la edad avanzada lo que consultan es porque no escuchan bien, porque hay una disminución de esa audición. Generalmente, pues deberíamos tener, si hay historia de sordera, si hay historia de traumas personales, de traumas de otitis, desde la infancia, otitis, sinusitis, y ahora sí me gustaría saber si ustedes usan o si han usado muy frecuentemente los audífonos. Sí, profe, todo el tiempo. Así siempre, profe. Y lo ponen a más alto volumen. Sí. Cuando yo voy a revisar los oídos de ustedes, todos tienen unos tímpanos opacos de esos audífonos crónicamente, su uso crónico de audífonos. Okay. Hay que empezar a dejarlos, está bien, perdón, está bien es esos que ya son afuera y no son adentro del oído, ¿no? Porque los que son afuera tienen un poquito mejor acústica y lastiman menos el tímpano. Esos se usan es para evitar daño del tímpano. Porque no, son internos, pero están involucrando que no llegue el oído. Lo que pasa es que el audífono que se ponen con todo el sonido adentro y no sale, ese es el que daña el tímpano. No es porque esté adentro, es el sonido que va a llevar adentro a dañar y está moviendo esa membrana timpánica. Si ha sufrido sinusitis, faringoamigdalitis o problemas de la membrana timpánica o de la membrana oval que ya haya tenido de niño. Si tiene hipoacusia, si sufre de diabetes, si sufre hipertensión, toda una historia clínica anterior que nos oriente en este momento a su problema de sordera o su problema de dolor de oído, ¿sí? Para mirar qué es lo que realmente le está pasando. Algunos simplemente también es que tienen que le rasca el oído. Y si sufren de enfermedades renales. La historia clínica actual puede ser que venga la mamá porque le está saliendo pus por el oído. Hay una señora que alguna vez llegó a la clínica amiga porque le estaba saliendo agua por el oído. ¿Sí? ¿Puede poner un momentico la diapositiva anterior? ¿Ya? Sí, profe, gracias. Bueno, agua del oído y ese líquido que le salía era del líquido cefalorraquídeo, se llama otoliquia. La señora había tenido una
era víctima de un maltrato de su esposo y en una golpiza que le dio, dejó ese dañito y le salía líquido cefalorraquídeo por el oído. Tuvo una fractura de la base del cráneo. Otalgias es tal vez de las más frecuentes. Prurito, muy frecuente, otorrea, que le zumba el oído, que le chilla el oído, acúfenos o tinnitus, que se siente mareado y ese movimiento, es un verdadero vértigo, que el paciente siente que se va, que todo le da vueltas, o si se mueve se va para un lado, medio se para, se va para el piso. Eso es un vértigo y se acompaña mucho de náuseas y vómitos. Sordera o hipoacusia, siempre preguntar hace cuánto, cómo le comenzó, cómo ha evolucionado los síntomas, o sea, no es solo colocar el síntoma, sino preguntar hace cuánto y caracterizar el síntoma. Al examen físico podemos empezar mirando el pabellón auricular en cada una de las áreas, mirando si ese pabellón auricular está rojo, si tiene lesiones, ¿sí? Dónde las tiene, y de acuerdo a las áreas uno va colocando en la historia clínica. Si hay úlceras, si hay formaciones, si hay nebus, si hay cositas nuevas que hayan salido y antes no las tenía. Y no solamente mirar por delante, sino por detrás. Si, por ejemplo, hay el signo de Jacques, de la mastoiditis. Y después de que observamos, pues palpamos, miramos toda esa región retroauricular y periauricular si hay adenopatías. Si hay adenopatías detrás de la mastoides en el triángulo posterior, si hay adenopatías delante de la mastoides en el triángulo lateral, mirar si hay dolor, a veces los niños o las personas les duele adentro y apenas cogemos esta parte del oído, lo jalonamos hacia arriba, que no debe producir dolor. Jalonar esta parte hacia arriba no debe producir dolor. Si produce dolor es uno de los signos de otitis, sobre todo en los niños. Mirar si hay dolor a la palpación de varios puntos y pues colocar dónde es. En la otoscopia debemos observar ya el conducto auditivo externo, que generalmente entramos allí, ¿sí? O sea, uno entra y ve lleno de vellito y el conducto. Esto que se forma, se ve al fondo, es el tímpano. Y estos son los vellitos. Si uno entra, pone el otoscopio acá, no ve directo así. Muy raro que vea, solo que algunos que tengan, que su conducta auditiva no sea un laberinto, pero algunos son curviados. Entonces la manera de que se ponga recto es jalonando la parte superior de la oreja. Amén. Esto que va aquí es la membrana timpánica, esto de aquí al fondo. Uno entra un poquito más el otoscopio y podemos observar esta membrana timpánica donde se ve este punto, este haz luminoso, que es la luz con la que estamos iluminando hacia el fondo, y vemos los huesecillos detrás del tímpano. Esto es un tímpano normal. Para poder hacer eso, esa otoscopia, debemos jalonar la orejita hacia arriba y luego sí poner el otoscopio. ¿Sí? Esa es la manera de que se ponga recto este angulito acá. ¿Sí? En los niños lo hacemos
sí jalonar hacia arriba, sino a veces jalonamos este pedacito hacia abajo. En los adultos es así. Jalonando el pabellón auricular atrás y arriba. Y en los niños, atrás y abajo. Se pone el otoscopio mirando hacia esta posición. Pues sí, si lo voy a tratar de hacia allá y hacia atrás, como hacia así, hacia el hueso. Igual hacen la práctica con cada uno de sus docentes. Lo más frecuente que vamos a encontrar es que haya cera en ese conducto auditivo externo. Eso es lo más frecuente. Puede ser una cera simplecita, como algo amarillito, o puede ser ya un tapón de cera negro, oscuro, así como este. ¿Sí? Ya lo observamos así. O puede haber simplemente cera arriba y abajo y vellitos, que es lo que vemos. Puede observarse en los niños rojito, que sería una otitis externa del conducto auditivo externo, están rojito por fuera. Puede haber cuerpos extraños. Y pueden haber en algunas personas que sufren como de dermatitis seborreica, en los vellitos con cositas blanquitas. Entonces es más el tratamiento para la dermatitis. La membrana tympánica, que es esta que está normalita, aquí vemos los huesecillos detrás de la membrana. Lo normal es que esté de esta manera brillante y grisecita, con los huesecillos allá detrás, pero nosotros a veces las observamos opacas, pálidas, que es lo que la mayoría de ustedes los tengan porque usan mucho los audífonos, pero a veces, sí, porque uno lo que ve es este haz luminoso, la membrana gris y los huesecillos. Eso es lo normal. Pero a veces vemos es opaco, esto no es gris sino opaco, o está rojo, eritematoso, cuando una otitis, o está roto el tímpano, o detrás de este tímpano aquí se ve pus, cuando hay otitis medias. Miren, este es un tímpano opaco. La mayoría de ustedes los tiene así, opaco. Y este es un tímpano con inflamación. ¿Sí ve todo el eritema y la pus aquí abajo? Eso es de una otitis media. Que duele. En este punto donde está este paciente está el más álcido, el más dolor más fuerte, porque hasta que no drena esta pus, no le quita el dolor. Bueno, y para terminar, van a tener todas estas preguntas que están aquí, más las que he estado diciendo a través de toda la clase, para que lo estudien para el examen. Dentro de 8 días va a haber quiz ya en la universidad. Entonces, el quiz es por medio de es todo lo que hemos visto hasta ahora y es por medio del Kahoot. Entonces todos deben llevar su celular bien cargado y pues se comunican con el internet de la universidad. Preguntas. El quiz sería historia clínica y cabeza y cuello, ¿cierto? Signos vitales. Signos vitales. Bueno, muchachos.
Fue puntualita la clase. Nos vemos dentro de 8 días. Vale, profe. Muchas gracias, profe. Un buen día. Señor.